Vamos a aprender el día de hoy a través de un hombre, sí, de la Biblia, un personaje bíblico muy importante. Todos son, pero es que este determina y marca la vida de la iglesia del Nuevo Pacto. Sí, es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a aprender de él qué clase de corazón necesitamos para servir al Señor. ¿Estamos, iglesia? Acompáñenme a leer la palabra de Dios, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a leerla de la versión Dios habla hoy. Acompáñenme, por favor, a leer la palabra. Dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba la iglesia original? Camino. No tenía nombre ni denominacional, era un camino, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ese es el nombre original de él, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Saúl preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Todos le atribuyen a Pablo en su conversión, versículo 6 por favor, que él en el versículo 6 le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? Y en el original griego, Pablo nunca le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? El original griego dice así: levántate, entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Lo que sí Pablo le dijo es: ¿quién eres, Señor? Amén. Por eso es importante tener varias versiones, escudriñar. ¿Para qué? Para que no nos metan los dedos a la boca. Porque de un adulterio bíblico, o sea, de agregarle algo que no es original, se desvía el propósito de Dios en la vida de sus creyentes. Versículo 1, ¿sí? ¿Cómo dice el versículo 1? Mientras tanto, Saúl no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote. Vea, Saulo quiere matar a los creyentes del Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué Saulo quiere matar a esa nueva congregación, a esos nuevos seguidores de un nuevo camino? ¿Sí? Pues es sencillo. Cuidado con esto. La religión oficial del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, en el momento de que Jesucristo viene al mundo y en el año 56 después de Cristo, que aparece Pablo en escena, ¿sí? Es el judaísmo la religión oficial. Esa es la corriente doctrinal legal establecida desde los primeros creyentes, desde Moisés, ¿sí? Saulo es un hombre preparado y conocedor a fondo de la ley. ¿Lo sabía o no? Saulo de Tarso es un hombre preparado y conocedor de la ley. Él es un doctor, es un teólogo de la Tanaj. Y él asume un liderazgo, ¿sí? Yo quiero corregir hoy algo que siempre lo dije en público por no haber estudiado a fondo. Yo siempre pensé que Saulo había sido un capitán romano. No. Saulo era un estudioso de la palabra, celoso. Y cuando aparece esta secta de los seguidores de Jesús, es tal el celo de él, que él era un ciudadano normal, judío, que se da la tarea de ir a matar, a encarcelar a esa gente. ¿Por qué? Porque lo único que vale es el judaísmo, ¿verdad? Saúl hace parte de una familia muy reconocida. Es gente de dinero, es gente culta,
Es gente que se rodea con los estratos altos de la sociedad grecorromana de ese momento, ¿sí? Y él asume ese liderazgo para defender sus creencias e ir a destruir a aquellos que están en contra de las mismas. Miremos bíblicamente quién es él. Hechos de los Apóstoles 22:3. Hechos 22:3. Mire, léalo conmigo todos. 1, 2, 3. Yo de cierto soy ¿qué? Judío, nacido en Tarso de Sicilia, Roma, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, mire cómo se define él, conforme a la ley de nuestros padres. ¿Qué dice? Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perdón, cuando Saulo va a Damasco, ¿qué está haciendo Saulo? Sirviéndole a Dios. ¿O no? Al Dios de la ley, al Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, conforme a lo que hasta ahora Dios ha revelado al pueblo. Pero Saulo no tiene la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Para él Jesucristo fue un engañador, fue un mentiroso. Eso de que murió y resucitó es la mentira más grande. Para él es el único Dios, Jehová de los ejércitos, el que abrió el mar rojo, y está apasionado, y todo el que niega a ese Dios tiene que morir. Y él está en esa tarea. ¿Sí? ¿Estamos acá? Miremos Filipenses. Estrictamente, ¿qué dice más de él? ¿Sí? Filipenses 3, 5 al 6. Mire lo que dice Pablo. Dice, circuncidado el 8º día, cumplió toda la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué era él? De la corriente de los fariseos. Ya vimos que ¿quién fue el que lo formó? Gamaliel. O sea, Saulo no era ningún aparecido. Saulo no era ningún aparecido. A ver, ¿por qué hoy no le encontramos solución a las problemáticas sociales? Porque las queremos solucionar ¿cómo? Sin prepararnos. Simplemente se ha levantado un liderazgo emocional, donde todo el mundo protesta y todo el mundo se queja y qué problema y ladrón, pero nadie propone. Es más, aplíquelo a su hogar. La esposa sí no hace sino quejarse y quejarse. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo en el hogar? Hechos, ¿qué haces? ¿Tú qué haces para que esa situación cambie? Nada. Quejarse, murmurar y hacerse la víctima, sea hombre o mujer, sean hijos o sean padres, seamos ciudadanos o gobernantes. Entonces, mucha gente ha llegado al lugar de liderazgo, de servidor o de gobernante, simplemente acusando los errores de los demás, pero llegan allí sin ninguna solución, sin ninguna respuesta. Y dentro de nuestra sociedad, que hay tanta corrupción, en realidad un alto porcentaje llega allí a hacer lo mismo que todos hacen. Por eso le digo, es urgente la formación de verdaderos servidores. Primero, como personas nacidos de nuevo, y segundo, profesionalmente. ¿Por qué nuestros gobernantes, servidores y líderes no impactan la sociedad? ¿Por qué no hay una verdadera política de salud mental en nuestro país y en nuestros municipios? Porque se prepararon solo intelectualmente, pero no espiritualmente. Y el que se preparó espiritualmente no quiso prepararse intelectualmente. Tiene que haber un equilibrio. Cuando digo intelectualmente, usted puede ser preparado empírica, técnica, tecnológica, profesionalmente o un doctorado. Pero hay que hacerlo. Y a la par de eso, tener una vida nueva, un conocimiento, o sea, tener carácter. Porque para que usted le pongan ahí una caja de dinero y usted diga no, eso es tener espíritu. Eso es tener espíritu. Para que usted verdaderamente direccione la vida de un municipio y las finanzas de un municipio a lo que debe ser, se necesita
carácter. Y quiero decirle que hay mucha gente que no se congrega en ningún lado a la que Dios está preparando. Perdón, ¿Saulo quién era? ¿Saulo fue apóstol de Jesús? ¿De los del Cordero? No. Él no conoció físicamente a Jesús. Saulo no anduvo con Jesús, ¿verdad? Él es el único de los apóstoles que recibe la doctrina de la gracia por revelación. Por revelación, ¿cierto? Pero entonces miremos los antecedentes. ¿Por qué el Señor llama a Saulo? Porque Saulo era un convencido de lo que hacía. Si él apedreó a alguno, o él ahorcó a alguno, o él mató a alguno, lo hizo totalmente convencido. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? Que los hombres no están convencidos de la verdad que tienen. Es más, no tienen ninguna verdad. No hay ninguna verdad. Porque cuando el hombre tiene una verdad, da la vida por esa verdad, aunque esa verdad sea mentira. Hitler, los grandes líderes que han existido. Cuando un hombre está convencido de la verdad, influencia a todos. Traducción de liderazgo es influenciar. ¿Qué es el líder? El que influencia a otro. El que le dice, hey, hola, venga, aquí, por allá. No el que le da a otro lo que él debe conseguir por sí mismo, sino el que influencia a que cada uno llegue a donde debe llegar y haga lo que debe hacer. Esa clase de servidores somos los que se necesitan. Esos son los servidores que forma Jesús. No personas que vengan a darle el pescado a seres humanos que lo que están es apocados, estancados, ¿sí? Muertos en vida. No. Se necesitan servidores, líderes, gobernantes que despierten a un pueblo a producir. Oiga, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este país pasa algo tremendo. A los niños en los colegios no se les da alimento, desayunito, almuerzo, comida, pero a los delincuentes en las cárceles sí. Un delincuente en la cárcel no tiene que trabajar por su desayuno, su almuerzo y la comida. Que algo pasa en este país. Pero los niños sí, a veces tienen que pasar un día sin comer, estudiando, y ellos son los que van a gobernar. Y el que delinquió, el que robó, el que mató, está allá tranquilo haciendo nada, comiendo y durmiendo. Y nadie hace nada, nadie dice nada. ¿Sí? Y estamos viendo a estos falsos gobernantes como dioses. Es como que usted después de un mes de trabajar vaya y le diga a un cajero, gracias cajero por darme mi plata. Eso es alabar a un gobernante. Eso es darle todo lo que tratar a los gobernantes como los tratan. Ellos son sirvientes de un pueblo. Ellos manejan el dinero de nosotros. Pero todo el mundo está dormido y Dios pues deja quieto. Entonces se necesitan personas que despierten, que se preparen, que estudien, que vean las cosas y que dejen de protestar y criticar tanto y traigan ¿qué? Propuestas. Están en sus casas. Puede ser usted, pero necesita un proceso ¿de qué? De preparación. Entonces, Saulo está convencido, 9:1 de Hechos. Él está convencido y convencido de que le sirve a Dios. Pues si lo que hago es lo que le agrada a Dios, según Saulo, matar a esa gentuza del camino era servir y era agradable a Dios. Que es similar ¿a quién? ¿A los qué? A los musulmanes. Ellos se inmolan, se colocan explosivos, matan 500 personas y eso es algo maravilloso para un musulmán. Versículo 2, ¿sí? Y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, sigamos mirando la vida de Saulo. ¿El qué hizo? Pidió cartas. Entonces, dice que Saulo conoce y respeta a las autoridades. Cuidado.
conoce y respeta a las autoridades. Por eso él se sujeta y pide autoridad para perseguir y encarcelar a estos que siguen un nuevo camino, ¿verdad? Cuidado que estamos hablando del corazón de un siervo. Dese cuenta que Saulo está equivocado, pero Saulo está haciendo todo correctamente. Sirve a la ley judaica, porque hasta ese momento el único Dios era el Dios del judaísmo, ¿sí? Él no va y toma la ley por sus manos, sino que va y pide ¿qué? Autoridad para ejercer autoridad. Cuidado con esto. Es una persona que respeta la autoridad, ¿cierto? Y va a ¿qué? Bajo esa autoridad a ejercer autoridad. Yo le pregunto, ¿bajo qué autoridad te mueves en la vida? Todos nos movemos bajo una autoridad. Entonces se la voy a dibujar mejor. ¿Cuál es la intención que te motiva a hacer lo que haces? Ahí empezamos a ver nuestro corazón. Hola, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me guía? ¿Qué es lo que me direcciona verdaderamente? ¿Sí? Porque hay mucha gente que queriendo hacer el bien, lo que hace es un mal muy grande. ¿Sí? Versículo 3 y 4. Pero cuando ya se encontraba, ¿sí? Va con la autoridad cerca de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, Saulo está cumpliendo su sueño, su meta, y él lo hace de corazón. Voy a matar a esta gentuza, ¿sí? Pero Saulo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Cuidado acá, punto número 1. Jesucristo es quien viene a Saulo, ¿sí? Saulo no está buscando a Jesucristo para seguirlo, sino para destruirlo. Ey, perdone, por favor, habla el contexto. Saulo no está yendo a culto. Saulo no está siguiendo a Jesucristo. Saulo no quiere servir. Saulo está convencido de lo que hace. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A dónde voy? Porque es que estamos hablando del personaje que Dios utilizó para dejarnos la doctrina bíblica de la iglesia cristiana. Y aquí, ahí, en estos 6 versículos está el fundamento de la doctrina. ¿Por qué este conocedor de la ley? ¿Por qué este conocedor de la ley escribió las cartas que el apóstol Pedro dijo son difícil de entender lo que Pablo escribe? No todo el mundo entiende lo que Pablo escribe y lo tuercen y lo malinterpretan, y eso va a traer mucha confusión, y al día de hoy lo vemos. Porque es que dése cuenta que Saulo es un hombre que está sujeto a una verdad, está convencido de esa verdad, está cumpliendo de corazón esa verdad. Entonces usted debe contestarse: ¿qué está haciendo usted? Por mínimo que sea. A ver, la señora que dice: no, pero eso no aplica para mí porque yo soy la que hace los quehaceres de la casa. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás barriendo? ¿Cómo estás haciendo la changuita, los huevitos, el arrocito, la sopita? ¿Cómo es que usted hace algo sencillo? ¿Sí? Decía uno de los líderes militares más grandes que ha existido: ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por arreglar tu cama. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por arreglar tu cama, tu habitación. A conciencia, de corazón. Como por ahí un personaje que conozco que ya está tendido, sí, entonces ve uno encima de la colcha. Cuando levanta uno, hasta tenis se encuentra debajo de la colcha. ¿Hay conciencia de lo que hago con tu trabajo? ¿Qué corazón tienes? Porque es que nosotros tenemos un contexto o una visualización de servir netamente activista y religiosa, pero el verdadero servicio nace en lo que yo soy y en lo que yo hago donde yo estoy. Dese cuenta a quién llamó el Señor a servir: a gente convencida que eran ignorados por la sociedad. Un vil pescador,
Un hombre inculto como Pedro, cobradores de impuestos, una persona que lo único que quería era robar plata, pero lo hacía ¿de qué? De corazón. Por eso Dios dijo, frío o caliente, tibio no. Pablo es un frío ante la nueva revelación, pero él es un caliente ante el judaísmo. Él sabe que se debe respetar el judaísmo y está dispuesto a hacer lo que sea. Entonces, Saulo no está buscando a Jesucristo para seguirlo, sino para destruirlo. Mire, para Jesucristo, para Saulo, Jesucristo no es su salvador. Para Saulo, Jesucristo es una amenaza. ¿Y cuánta gente que dice Jesucristo es mi salvador, pero son una amenaza para la sociedad? El que entendió, entendió. Hay personas que en su hogar dicen Jesucristo es mi salvador y están destruyendo ese hogar. Hay empleados que en su empresa dicen, no hermano, yo soy cristiano, pero sos nada en esa empresa, no haces nada por esa empresa. Y no hablemos de evangelizar, hablemos de cumplir las labores, hablemos de trabajar, hablemos de ser honestos ahí en lo que usted tiene que hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te direcciona a hacer lo que estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué te apasiona? ¿Qué hay en ti? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Sí? Uno de los problemas del liderazgo actual es que no hay disciplina. No, sí hay disciplina. Lo que pasa es que a la gente le tocó disciplinarse en lo que no le gusta y en lo que no ama. Cuando una persona se puede disciplinar en la vida en lo que ama, esa persona se lleva el mundo por delante. Cuando tú en la vida haces lo que amas, no hay nadie que te pueda detener. Cuando tú en la vida haces lo que te toca para sobrevivir, tú nunca podrás alcanzar un alto nivel de disciplina. Porque tú no amas eso. A ti te toca. Hay que madrugar. ¿Por qué? Porque hay que pagar servicios, hay que hacer mercado, hay que pagar ya unas deudas adquiridas, hay que comprar algo mejor, hay que ir de vacaciones, mientras que las personas que amamos lo que hacemos, todo eso se convierte en añadidura. Entonces, la meta de una persona que es esclava en su diario vivir se limita a fechas específicas. Este año trabajo duro para que en las vacaciones la pase bien. Y sí la pasan muy rico, pero pues son presos. 11 meses esclavos para 15 días de... No, una persona que ama lo que hace, todos los días se goza. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo que ama. No le importa que lo critiquen, no le importa que lo juzguen. De por sí las personas que hacemos lo que amamos somos criticadas por los que les tocó hacer lo que les toca. Se viven murmurando, se viven quejando, no alcanza la plata. Por eso hay una urgente necesidad de hombres que formen un equipo de gente que quiera verdaderamente hacer lo que aman. Pero para eso tiene que haber ¿qué? Un cambio de mentalidad, un corazón de siervo. ¿Estamos, iglesia? Oiga, qué tremendo, me impacta. Para Saulo Jesucristo no era su salvador, para Saulo Jesucristo era su amenaza. Y aquí viene algo tremendo. Saulo está convencido de eso y aún así Jesús lo llama. Porque nosotros tenemos como encuadrados a quienes llama Jesús, que tienen que ser. No, oye, Jesús llama al que está convencido de algo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Usted está convencido de algo? No me diga así del Señor. No. Su vida, su diario vivir, en su diario vivir, ¿qué lo apasiona? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que a usted lo mueve? ¿Qué es? Jesús lo dijo con claridad, dijo, las prostitutas y los mercaderes van a entrar primero al reino de Dios.
las prostitutas y los mercaderes. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene ninguna apariencia que guardar. La religiosidad te enseña a ser hipócrita, a guardar una careta, a esconderse, ¿sí? Esas personas no le pueden servir al Señor. A guardar siempre, tengo que estar bien presentado porque qué dirán, que pues vístase como quiera, no sea cochino por lo menos, ¿verdad? Pero no depende de una apariencia, depende de una esencia. Y Saulo tiene eso, ¿sí? Versículo 5. Hoy este 5 encierra todo, ¿sí? Saulo hizo la pregunta que debe hacer todo hombre que prepara su corazón para servir. ¿Qué preguntó Saulo? ¿Quién eres, Señor? Pero cuidado, mire que le pregunta, ¿quién es? ¿O no? ¿Qué le dijo? Señor. ¿Y Señor demanda qué? Autoridad, gobierno, perdón. Él viene en nombre del Dios verdadero. ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? Y la voz que le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Mire lo que encontré aquí. Esa pregunta de Saulo determina la naturaleza del corazón de un siervo auténtico. Un siervo auténtico lo primero que dice es: ¿quién eres, Señor? Pero cuidado, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Lo primero que Jesucristo le revela a Saulo, ahí encierra la grandeza y majestuosidad de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Perdón, aterricemos. ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A seres humanos? Está persiguiendo a sus seguidores. Y entonces lo primero que le dice el Señor es: si persigues a mis seguidores, me persigues a mí. Usted va a encontrar eso ahí. Saulo como que se sentó después, ya como Pablo, y miró el judaísmo y empezó a acordarse de esas palabras, y ahí nacen todas las cartas. Bueno, los que han leído las cartas, los que conocen la doctrina de Pablo: si tú persigues a mis seguidores, me persigues a mí. ¿Qué más le dijo? Si estás en contra de mis seguidores, estás en contra mía. ¿Usted alguna vez ha leído Romanos? Si Dios conmigo, mire dónde nace. ¿Sí? ¿Dónde nacen cartas donde Él dice: todas las cosas nos ayudan para bien, todo lo puedo? Porque es que aquí viene, antes de este momento, es un hombre doctrinalmente formado, es un hombre profesional, es un hombre adinerado, es un hombre formado, es un hombre social y culturalmente aceptado. A ver, los que han leído algo de la historia de Saulo, Saulo era muy respetado por los sacerdotes y el clérigo judaico. Era de los más pues ¿cómo será de respetado que siendo él un hombre sin ordenamiento sacerdotal tenía autoridad para perseguir a otros? ¿Sí? Y en ese momento él, yendo con esa autoridad, con ese convencimiento, cuidado con esto, él está convencido que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Cuidado con lo que le estoy diciendo. Saulo está convencido que él es autoridad y que está bajo autoridad. Usted debe entender esa parte para que su corazón le sirva al Señor. Perdón, ¿por qué usted tiene que cumplir un horario, Linda, en la clínica Santana? Porque está bajo autoridad. Es más, su organismo, si no colocara el celular ni ningún despertador, la levanta. Si por alguna razón, por cansancio, usted se llega a quedar 45 minutos tarde, todo su sistema nervioso se altera. ¿Usted sabe qué significa eso? Usted está reconociendo una autoridad. Usted está reconociendo un universo. Usted está reconociendo un gobierno, un reino. Usted en un segundo la mente le dice: la van a echar, no va a tener dinero, la casa, sus hijos, todo. Eso es lo que pasa con Saulo. Ahora sí podemos ver a fondo lo que le quiero compartir desde la palabra. ¿Dónde está usted?
¿Qué es lo que lo convence a usted? Y hasta que el Espíritu Santo no le revele a Jesucristo en ese universo que usted tiene, usted nunca le va a poder servir integralmente al Señor. Usted podrá hacer cosas por mandatos de hombres que estamos convencidos, pero que usted a conciencia lo diga, no. Es más, ¿por qué alguien dura de 7 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche en un lugar trabajando a lluvia y a sol? Porque eso le demanda ¿qué? Poder. Poco o mucho, eso significa alimento, bienestar, salud mental, privilegios. Poco o mucho. ¿Estamos? Saulo está enfrentando eso. Él viene convencido. Determinantemente detrás de eso, hablemoslo, se estaba moviendo dinero. ¿Sí o no? Tenía que haber dinero. Y en ese momento él se enfrenta y empieza el Señor con una sola palabra. Cuando el Señor, Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, siga con esto. Dice, Saulo inicia su proceso de formación. Ahí inicia su proceso de formación. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo: yo estoy en ellos y ellos están en mí. ¿Sí o no? Mire ese versículo. Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Yo estoy en ellos. Ellos están en mí. ¿Sí se da cuenta cómo le está cambiando el contexto de su universo mental, de autoridad, de gobierno, de poder? ¿Cierto? ¿Estamos? Mira, entonces Saulo empieza a entender y empieza a ser renovado en su mente. Ahora, como Saulo viene bajo autoridad, él tiene esa autoridad. ¿Cuál era la autoridad que Saulo traía? Las cartas. Y resulta que él, cuando cae, ahí no dice si de un camello o de un caballo, podía ir a pie. Cuando él cae, muy definitivamente en su bolso, muy fino, Vélez o Adidas o Nike, él se cae, tenía las cartas. Pero resulta que lo que a él lo motivaba, yo creo que caminando o en caballo o en camello decía: oh, aquí va la autoridad, aquí llevo las cartas, aquí llevo la recomendación del senador, aquí llevo la carta del presidente, mire la carta que el alcalde me hizo, mire lo que el representante me dice, mire que... En un momento de la vida a Saulo se le cae todo eso. Él tiene un encuentro con una autoridad superior, porque con él las cartas están caídas y hay un resplandor, hay una experiencia sobrenatural que le está haciendo entender a Saulo que hay una autoridad más grande que todas las autoridades. Por eso Saulo es quien es. Por eso él se levanta de ahí y nunca vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Él tiene una experiencia real, una nueva. Saulo dice: existe una autoridad más grande y poderosa que la que yo ejerzo y que la que me envía. Y ahí queda quieto. ¿Sí? Entonces mira, un hombre no podrá servir a plenitud a Dios hasta que experimente la realidad de su autoridad única y sobrenatural. Cuidado con lo que le estoy diciendo. A nosotros nos están enseñando a orar para que esa autoridad nos solucione lo que nosotros tenemos que hacer, porque fuimos nosotros los que dañamos eso. Sea salud, sea hogar, sea dinero, sean problemas judiciales, sean problemas familiares. Entonces nos enseñaron: pídale a Dios. No. Usted, si usted conoce la autoridad verdadera de ese Dios vivo, usted sabe que sí hay solución en eso que lo está desesperando. Sí la hay. Sí la hay. Lo que pasa es que usted sigue bajo el concepto y bajo la autoridad de una autoridad humana, mundana, pasajera, que se limita a emociones, a sentimientos, a ver y a tocar. Saulo no ve nada. Ahí no dice que sienta algo, pero Saulo sí experimenta y oye. ¿Qué oye? La palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Sí? Y ese Saulo empieza ese proceso. Entonces es necesario que
al tener nosotros en el proceso de caminar con el Señor, se lo voy a decir, hasta que el alcohólico no entienda que dentro de él hay una autoridad mayor que la que lo impulsa a tomar, a fumar, a robar, a adulterar o a hacer lo que hace, no hay nada que hacer. Usted, a regañadientes, no cambia a nadie. Ni usted, ni sus hijos, ni nadie va a cambiar. Yo pregunto, ¿había alguien orando por Saulo? ¿Había alguna comunidad orando por Saulo? Sí, destrúyelo, Señor. Acábalo. Si usted lee los siguientes versículos, cuando el Señor llama a Ananías, Ananías ya está bajo autoridad de Jesús, y el Señor le dice: Ananías, ¿qué ordena, Señor? Uy, ¿qué ordena, Señor? Ve a la cuadra de enfrente, 2 calles a la derecha, allá va a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ve y ora por él, porque le voy a devolver la vista, está ciego. Señor, pero si nos dicen que él es el que viene a matarnos, ve, porque instrumento es mío, y yo le mostraré a él lo que tiene que sufrir por mí para servirme. ¿Qué hace Ananías? Sí, Señor, como ordene. Cuando uno verdaderamente tiene un encuentro personal con Jesucristo, no existen peros para servirle. Una cosa es tener un concepto bíblico, una cosa es tener conceptos religiosos, una cosa es tener una fe transmitida y otra cosa es tener una verdadera relación personal con el Señor. Yo aquí no estoy hablando de experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Al día de hoy, esas experiencias como las que vivió Pablo pueden ser engaño de Satanás. Entonces, hay mucha gente que dice ¿qué está haciendo? Esperando el resplandor, esperando que me caiga. ¿Cuántas veces te ha tumbado el Señor y no has querido entender? Eso que le pasó a usted es eso que le pasó a Pablo. Lo tumba uno a ver, analice su vida. Eso que le tumbó el Señor, eso para usted era su Dios, su autoridad, su poder, su gobierno. El Señor le dice: oye, yo soy la única autoridad. Yo soy el único que gobierna. Yo soy el único poder verdadero. ¿Sí? Entonces hay personas que pasan ciclos tras ciclo de iniquidad, ¿sí? Y el Señor en su misericordia vuelve y le tumba, y vuelven y levantan un proyecto de vida conforme a ¿qué? No a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad, que viene de vacíos afectivos, proyectos de vida que simplemente quieren imitar el proyecto de vida de otro. ¿Ustedes se han dado cuenta qué es la política verdaderamente? Es una pelea de poderes. ¿Por qué cierto gobernante sube? Porque él logra convencer a un pueblo que lo que el otro dice es mentira y que él sí trae la solución. Y sube y no, tiempo. Entonces viene otro y dice: no, este también es mentiroso, pero yo sí. Las personas que verdaderamente se están necesitando para el día de hoy enfrentar esas necesidades sociales son personas que en silencio, sin araraca, se están preparando, y a esos que se preparan Dios les da ¿qué? Unción, los une, visión, proyectos, los lleva a acción y les provee de provisión. ¿Usted me quiere servir? ¿Usted tiene carga por las prostitutas? ¿Usted tiene carga por los niños enfermos mentales? ¿Usted tiene carga por los adictos a sustancias psicoactivas? ¿Usted tiene carga por la tercera edad? Prepárese. Vamos, prepárese. Quiero ver que se prepare. ¿Usted tiene carga por el medio ambiente? ¿Usted tiene carga? Prepárese. Demuéstreme que usted verdaderamente tiene un corazón para servir, no una mentalidad activista y religiosa que quiere es protestar
sin proponer nada real. ¿Cuántos estamos acá? Entonces la iglesia tenemos que entrar en esa dimensión. ¿Sí? ¿Dónde empieza ese servicio? En casa. Deje de protestar y empiece a proponer. Pero proponer es actuar. Actuar. ¿Sí? ¿Qué es creer? Actuar. Deje de quejarse, deje de murmurar, deje de Señor, ¿qué? Actúe. ¿Qué hago? Pues siéntese primero y mire las necesidades. ¿Y cuál es la primera necesidad? Que cierre la boca, a ver si viene paz a la casa. Aló. La gente quiere cambiar el universo y no han podido traer ni siquiera paz al hogar con la cantaleta. ¿Sí? Entonces dice, cerra la boca, verá cómo va a haber paz. Y habiendo paz, Estelita, el Espíritu Santo va a empezar a guiar. Entonces dice, la otra necesidad es esto. ¿Y qué hago? Te abro esta puerta, te abro esta otra, te abro aquella. Y ya cuando hay una casa gobernada, entonces usted ya puede multiplicarse a otro lugar y a otro lugar. Y ahí te vas a poder consolidar como un formador de formadores, un líder de líderes, un servidor que forma servidores. Esa es la urgencia de nuestra sociedad actual. ¿Usted sabe qué demanda eso? Tiempo, años y un alto grado de sacrificio. Un altísimo grado de sacrificio. Estamos en el 2019. Por primera vez este mensaje, tal y como tal, cuando yo le dije, Señor, aquí está tu formador de formadores, tu líder de líderes. Estábamos redondeando el año 2007, hace 12 años. ¿Verdad? Y ahorita yo, la mentalidad que tengo no es, Señor, mira las multitudes, no es, Martín, ¿cuántos ya tienen la misma pasión que tú tienes? ¿O cuántos desapasionados te contaminaron a ti de esa desapasión? Porque si usted no contamina a otro, lo contaminan a usted. No estoy hablando de espíritus, estoy hablando de influenciar. Si usted no está convencido de su verdad, usted no puede influenciar a otros. Usted termina influenciado por otros. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, que estaba solo entre todo un pueblo, no te conviertas tú a ellos, ellos se conviertan a ti. Pero es que Jeremías sí estaba con el Dios verdadero. Ahora aquí no le metamos religión. ¿Cuál es tu bandera? A ver, ¿cuál es tu bandera? Hay gente que quiere figurar. Y el verdadero servicio no es de figurar, no es de mostrarse. Es de mojarse, de untarse los pies. El que verdaderamente sirve no se ve en el mundo y no recibe paga del mundo, sino paga de Dios. Sí, entonces es necesario que usted siga en su proceso de formación, orando la palabra, meditando la palabra, ¿sí? Metido en su proceso. ¿Para qué? Para que usted vaya al hospital o a las cárceles, no porque Martín lo diga, sino porque hay un fuego dentro de usted que lo lleva a eso. ¿Sí? Ahora recuerde que el verdadero servicio no es pago. Dios mío, hay personas que no puedo ir allí. Entonces, ¿por qué hay gente estancada? Porque no hay mentalidad de reino. Todos queremos, ¿sí? Pero nadie verdaderamente tiene el corazón del siervo. Saulo está convencido de lo que está haciendo, y cuando Saulo se enfrenta a Jesús, solo cuando lo deslumbra, ahí nace toda esa doctrina bíblica de las cartas de Pablo, ¿sí? Mire, mi corazón, tu corazón debe rendirse a la autoridad de Dios, no a una religión, no a un líder, no a un gobernante, no a un religioso, a la autoridad de Dios. ¿Y la autoridad de Dios cuál es? Sí, pero todos decimos la palabra. ¿Usted nunca ha leído Mateo 25?
¿Quién ha leído Mateo 25? Una de las parábolas más tremendas, donde él dice, los últimos, y el día del juicio será así. Mi Padre estará allí en su trono y colocará unos a la derecha y otros a la izquierda. Dice, a la derecha, los que me dieron de comer, de beber, los que me visitaron en el hospital, los que me visitaron en la cárcel, los que me vieron desnudos y me vistieron. Y los coge y dice, ustedes para la derecha. Y entonces dicen, Señor, ¿y cuándo? ¿Nosotros cuándo hicimos esto? Eso, cuando lo hizo a ese, cuando fue a esa cárcel, cuando fue a ese hospital, cuando dio de comer, cuando dio de beber, sin publicarlo, cuando dio esto y lo otro, sin hacerlo para los hombres, lo hiciste para mí. Y entonces el otro como dice, y nosotros, ustedes para la izquierda, ¿por qué? Porque ustedes nunca me dieron de comer ni de beber, nunca me visitaron en la cárcel, nunca fueron al hospital, nunca fueron a ningún lado. Pero Señor, nosotros no sabíamos. Este es el reino. ¿Sí? Ahí no se mueven ni intereses, ni lucros, ni estatus, ni nada, ni jerarquía, ni nada. Entonces, aquí es donde voy. ¿Cuál es tu corazón? En realidad, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Ahora, pues todos nacemos con un corazón duro. Para eso es que verdaderamente se medita, se ora, se lee la palabra. Para eso nos congregamos, para que todos terminemos con un corazón ¿de qué? De siervos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a lavarle los pies a Pedro, Pedro ¿qué le dijo? Señor, no, tú no me toques. Dijo, pues si no me dejas lavarte no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Qué le dijo? No tendrás gobierno, autoridad ni poder. Entonces báñeme todo, dijo, solo los pies. Porque lo que yo voy a hacer con usted, usted tendrá que hacerlo con los otros. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si usted no sirve a los demás, usted nunca tendrá verdadero gobierno, autoridad y poder. Usted tendrá lo que da este mundo. ¿Y qué es lo que da este mundo? Cosas. Pero un día, si en realidad eres llamado, yo pregunto, si usted está aquí sentado, se lo voy a decir de frente, es porque usted tiene un llamado de Dios. Si su corazón está duro y está mentalizado solo en lo material, un día, al igual que Saulo, todo eso se tendrá que venir abajo. A los que ya se les vino abajo, hombre, denle gracias a Dios, porque no lo dejó que se condenara, amontonando cosas que el orín y la polilla corroen y corrompen y destruyen. Porque el que quiere solo atesorar aquí a la tierra y cosas y casas, dice, eso lo corrompe el orín y la polilla. Pero no, tampoco el otro extremo. El que le sirve al Señor, dijo, el que dejó por mi causa todo lo que dejó, recibirá la vida eterna. Y aquí, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuánto? 100 veces más. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. ¿Sí? Pero solo Dios conoce ese corazón. ¿Cómo va usted verdaderamente a servirle al Señor a un hospital? ¿Anhela ir a una cárcel? ¿Anhela usted? A ver, una cosa es servir y otra cosa es curarle la pereza a alguien. ¿Aló? Pastor, ¿por qué no me visita? Porque usted no necesita. Pastor, ¿por qué no? El Espíritu muestra. Allí siervo, allí sierva. Y sin que nadie lo unja y le eche aceite, lo envía, usted dice, allá voy, aquí esto. Y entonces es cuando después pasa el tiempo y usted está sentadito ahí y Señor, bueno, gracias, te serví. Y eso empiezan a abrirse puertas y empiezan a suceder cosas que, Dios, tú me serviste de corazón. Yo sí pago verdaderamente. Ahorita cuando coordines. Entonces, amados, es necesario verdaderamente tener ese corazón de siervo. ¿Sí? Saulo renuncia. Por eso ahí escribió en Filipenses. ¿Qué escribió en Filipenses? Todo lo tengo por basura. Híjole. Oiga, ¿cómo así?
al que él iba a perseguir para matarlo, ahora terminó enamorado apasionadamente de él. Dio la vida por él. A él lo decapitaron. Saulo murió decapitado por orden de un emperador romano, ¿cierto? Y el versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6, ¿qué le dijo el Señor a Saulo? Levántate y entra en la ciudad. Híjole, esa única y verdadera autoridad que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, inicia un proceso con Saulo. ¿Qué le dijo? Levántese, entre a Damasco, pero ya no hacer lo que tú querías y creías. Ahora lo primero que necesitas entender es que hay algo nuevo que debes hacer. El que tenga oídos que oiga. Ya Saulo no. ¿Saulo a qué iba a Damasco? A encarcelar, a matar, a apresarlos. Y encuentra con Jesús y Jesús le dice: sí, levántate, ve a Damasco, pero ahora vas bajo mi autoridad a hacer algo nuevo. Quiero hablarle por el Espíritu. Tú sabes por qué muchos están estancados, porque no quieren hacer eso nuevo. Ustedes quieren recuperar lo viejo, que fue lo que Jesús tumbó. Es como si Saulo se hubiera levantado y las cartas, rápido, rápido, las cartas. Vamos a matar a esos sinvergüenzas. Yo no veo, pero yo los guío. Así hay mucha gente ciega. Devuélvame a esa persona, devuélvame esto, devuélvame aquello. Y quieren. Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, sigue adelante, pero déjame explicarte y debes entender qué es lo nuevo que tú tienes que hacer. Hay algo nuevo que hacer, ¿sí? En esta palabra, en este mandato, se fundamenta la doctrina paulina que hoy enseña y dirige a toda la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es? Saulo, vas a entrar a Damasco, pero ya no en el hombre viejo, sino en el hombre nuevo. Ahí nace Efesios, Colosenses, ahí nacen todas las cartas. Él une su experiencia real con el Señor bajo el conocimiento doctrinal del judaísmo y nos coloca las cartas de la gracia para la iglesia de Jesucristo. Colóquese sobre sus pies.